México traen para usted. Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Diálogos, ya sabe, como todos los jueves a las 5 de la tarde es la cita, jueves o viernes eventualmente de acuerdo a la agenda de nuestros invitados. Hoy tengo uno de la iniciativa privada que es sin duda una de las áreas más demandantes de atención en Zacatecas, más desafiantes para quien esté al frente, para quien lo integra y también para quien gobierna, para quien va a gobernar. Vamos a hablar sobre ese tema y yo estoy muy agradecida porque vino a visitarnos al estudio el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que es la Canacintra, en su delegación o como se le llame División Zacatecas, y él se llama Rodrigo Castañeda Miranda. Le doy la bienvenida con mucho gusto a Diálogos, eres muy bienvenido y eres muy joven además. Gracias, gracias por la invitación, por estar contigo y compartir con todo tu público. Fíjate que ya desde tiempo pasado estuvo con nosotros tu antecesor, Joshua Mendoza, y yo le comentaba cómo hoy en día se han posicionado en la Canacintra personas con esa juventud, gente que se incorpora al sector, que tiene ideas, que tiene ganas de hacer muchas cosas, que está haciendo muchas cosas, que le está dando un enfoque nuevo a la Cámara. Y me gustaría que comenzáramos por ahí. ¿Cuál ha sido, desde que tomas posesión, tu objetivo con Canacintra? Bueno, pues ahí yo creo que hablando de esos temas me tocó hace un par de días, dar una conferencia en MAC de la importancia de la renovación de las mesas directivas, ¿no? Ah, sí. Y la idea de platicar la experiencia de Canacintra hacia con ellos, esta asociación pues muy valiosa, ¿no? En nuestro país para los niños con cáncer, y platicábamos ese tema, ¿no? La importancia de renovar, de tener nuevos cuadros en las cámaras, de ir empujando a los jóvenes, ¿no? Porque nos va a tocar ir cambiando generaciones y ir sembrando la base para las nuevas, ¿no? Creo que es algo de lo importante. Y bueno, en qué hemos entrado ahí varios aspectos en el tema de la Cámara. Uh-huh. Pues uno de ellos es en el tema con los afiliados, ir viendo nuevos esquemas de desarrollo con los afiliados y propuestas innovadoras. Por ejemplo, hemos planteado 3 proyectos que estamos en desarrollo. Uno es una plataforma que le llamamos Networking Zacatecas, que es la idea es que fortalezcamos el mercado interno, que nos compremos entre los zacatecanos. Nosotros les decíamos que pues no era sencillo que, por ejemplo, una empresa que está en Jalpa, en Sombrerete, que una tenga la necesidad de un producto o la otra, se pudieran identificar, y entonces estamos desarrollando una plataforma tecnológica, usar las tecnologías pues para ahora acercar incluso las empresas locales, pero posteriormente que eso genere una oferta hacia afuera, ¿no? Que les estamos poniendo pues subiéndonos a las nuevas tendencias mundiales que lo hacen las grandes cadenas, de que tengan las empresas su mercado electrónico, ¿no? Su página de mercado electrónico donde puedan vender productos a través de la red, a través de un sistema, se puedan identificar, conocer, y con esto pues estarnos comprando entre los zacatecanos, ir fortaleciendo toda esa parte de mercado interno. Otro de los proyectos que estamos haciendo, pues le estamos dando toda una nueva imagen a la Cámara. Importante dignificar la Casa de los Industriales. Ahora tenemos ya nuevas salas, vamos a tener salas de videoconferencia, con lo que vamos a poder aprovechar nacionalmente las otras delegaciones. Algunas veces traen un conferencista muy valioso, traen un taller muy importante que puede servir a nuestros afiliados o incluso emprendedores, que damos muchos cursos en ese sentido. Y en esta forma pues potenciar las capacidades nacionales y aprovecharlas en la Cámara. No estamos haciendo salas de videoconferencia, un centro de innovación y desarrollo empresarial es otro proyecto que tenemos, un área en Canacintra donde se le están dando atención a todas las empresas para estar generando proyectos, para estar bajando recursos federales o estar haciendo sus estrategias de marketing digital o cuestiones que tengan fiscales, financieras,
poderlos apoyar, ¿no? De la mano, como tú lo sabes, tenemos una pequeña financiera que se llama Fundeintra, y entonces en este sentido, pues eso se empieza a ser un círculo virtuoso, ¿no? O sea, tener las tecnologías, acercar a los afiliados, que sus productos se puedan conocer, no solamente en Zacatecas, sino en otras partes del mundo, incluso ya a través de la tecnología o en otros estados. Tener esta financiera y un área de soporte que les esté desarrollando proyectos, ¿no? Oye, qué interesante. Lo que más me llama la atención al estar escuchando todo este planteamiento que haces es cómo el objetivo central, digamos, el enfoque, el eje rector de las acciones de Canacintra, ahora que estás al frente, es Zacatecas, hacia adentro, así lo percibo. Es decir, hablas la empresa local zacatecana que esté vinculada con otra empresa que también sea zacatecana. Y eso me lleva a una pregunta obligadísima. ¿Hemos crecido en empresa zacatecana? ¿Existe? ¿Estamos activos en ese sector? ¿Estamos vigentes en el sector empresarial zacatecano? Es decir, sobre todo la pregunta específica es si existe o está apenas naciendo. Todavía no logramos decir tenemos empresa zacatecana y de qué tipo la tenemos. Claro, bueno, creo que sí, como lo comentas, el hecho es, nos centramos nosotros totalmente en nuestras empresas zacatecanas, ¿no? Incluso es el quehacer de la Cámara, pero también el que se generen nuevas empresas zacatecanas, ¿no? El emprendimiento es algo que trabajamos muy fuerte, que hemos estado nosotros tratando de enfocarnos en sí, si te lo dijera como en contexto global, lograr crear un ecosistema eficiente de desarrollo económico en Zacatecas, ¿no? Y en eso, digo, yendo a la pregunta, en eso tienen que estar las pymes, ¿no? Las pymes, que además es lo que decíamos, si te fijas, hace algún tiempo nosotros decíamos que necesitábamos un piso parejo, las pymes, que su mayoría son zacatecanas. Te tengo que interrumpir, todavía seguimos en el tema de las pymes, estamos en ese nivel. Primero digamos qué son las pymes, son pequeñas y medianas empresas, ¿sí o no, verdad? Entonces, ¿Zacatecas todavía está instalado en las pymes? No, la gran mayoría de empresas zacatecanas, de zacatecanos, son pymes, ¿no? Ajá. Tenemos algunas medianas empresas, pero la gran mayoría son pymes, las de zacatecanos, ¿no? ¿Y esto es bueno o es un poquito desalentador? Es decir, ¿no sería maravilloso que ya hubiéramos pasado de pymes, o por lo menos que ya nada más fuéramos PM, que solamente fuéramos IMES? Ya. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Que no estuviéramos todavía entrampados en la pequeña empresa. Me gustaría un día tener aquí ya a alguien hablándome de que por fin dimos el salto, por fin estamos en otra dimensión, pero todavía no, ¿verdad? Yo creo que ahí hay dos temas muy interesantes, ¿no? Uno es que bueno, sí tenemos que ir viendo, incluso es una de las propuestas que hacíamos ahora que recibimos a todos los candidatos en las cámaras, les decíamos que teníamos que tener una política diferenciada para las pymes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, una pequeña empresa pues, no tiene acceso a muchas cosas que una grande pues ya lo tiene y puede colocarse incluso en cualquier parte. Y nosotros que platicábamos, le decíamos, ¿saben qué? Le dije, bueno, una de las metas que tiene que ser es, bueno, un indicador es cuántas micros las hacemos pymes, cuántas pymes logramos que se hagan medianas, o cuántas pequeñas medianas y cuántas medianas grandes, que ese es un proceso largo. Pero yo creo que un indicador muy interesante de por qué vamos a seguir creando pymes y emprendedores es que casi 9 de cada 10 empleos en este país lo generan las pymes, lo generan las pequeñas empresas, ¿no? O sea que no es decir pymes no significa una suerte de fracaso, ¿no? No, claro que no. Claro que no, yo creo que más bien es al contrario. Es uno de los comienzos de los éxitos, ¿no? Nosotros decíamos que para lograr ser, y así lo platicábamos, igual te lo comento, cuando recibimos visitas, les decíamos, bueno, ustedes aquí en esta cámara pueden encontrar muchísimos casos de éxito, porque son empresas que siguen estando vigentes. Le dije, y para estar vigentes, pues tuvieron que haber tenido muchos fracasos, tuvieron muchos tropezos para lograr estar donde están. Por eso le decíamos, aquí en esta cámara van a encontrar, y en las cámaras en general, mucha gente exitosa, porque ya logró eso, ¿no? Y las pymes, ¿a qué voy? Que la mayoría son de zacatecanos.
Sí tenemos un par de medianas empresas, o un poco más ya de medianas empresas que brincaron de pequeñas a pymes. ¿Me puedes dar el ejemplo? ¿Cuáles son? Sí, con nombre, por ejemplo, Cesantoni, ¿no? Tenemos Cesantoni. en Cinales, en Río Grande, tenemos algunas como LASEC y Compuloye que empiezan a brincar a medianas empresas de haber nacido como pequeñas. Como pymes. Ok, O entonces, algunas como micro incluso, ¿no? pero no podemos negar que el proceso ha sido bastante lento. Sí, yo creo que tenemos que buscar políticas y programas que aceleren este proceso, ¿no? Bueno, eso es un hecho. bien. Voy a regresarme tantito a tu comentario cuando decías lo que han platicado con los candidatos, lo que platicaron con los candidatos. Bueno, ya tenemos un gobernador electo y me lleva a esta inquietud. Esta experiencia de hablar con los que aspiraban a gobernar Zacatecas, bueno, supongo que hablaron con todos o con los más fuertes, ¿realmente tienen idea de lo que se necesita hacer en Zacatecas para detonar un sector empresarial exitoso? Te pido una respuesta lo más honesta que sea posible. O quizá me vas a decir, sí, lo tienen, son maravillosos todos. O el gobernador electo fue el mejor. Es que eres muy político. Bueno, Pero hay esa noción realmente de nuestros políticos zacatecanos que aspiraban, y que bueno, uno ya llegó, y otro está peleando todavía, que aspiraban. Claro. ¿Cómo los viste? ¿Qué sensación te dejó después de platicar con ellos en relación al sector de ustedes? Bueno, mira, creo que en ese sentido la mayoría o la totalidad de ellos sí iba preparado, iba preparado en el tema económico con propuestas, pero creo que lo que derivó interesante, yo creo que hacia el gobernador electo ahora fue uno de la manera del planteamiento, ¿no? Que fueron tres temas que te los puedo decir muy rápido que nosotros tocamos con ellos. Tú dilos a gusto, porque al cabo tenemos un buen rato todavía. Bueno, mira, uno que le decíamos nosotros, que comentamos con todos, y el gobernador electo creo que fue el que más captó, que fue quien además propuso y lo captó uno fuera de temas que había ahí pendientes con la Cámara. Uno de ellos le hablábamos de los perfiles, ¿no? Nosotros una de las primeras propuestas transversales que le comentamos es que el hecho de los perfiles, ¿no? Lo comparamos casi como con un equipo de fútbol, ¿no? Le digo, ¿quieres ganar? Pues tienes que buscar tu mejor alineación, ¿no? ¿Quieres ser algo exitoso? El gobernador electo viene de la iniciativa privada, entonces en este sentido le comentábamos, le digo, bueno, si tú eres el gerente de la empresa, pues buscas el mejor cuadro, el mejor perfil que va a ser el área administrativa o el gerente de ventas o el director de ingeniería, ¿no? Entonces, con una fortaleza que creo que tiene él viene del área de ciencia, tecnología e innovación, de presidir en el Senado el área de ciencia, tecnología e innovación, que ahora es uno de los factores de competitividad de la empresa, es algo que estamos haciendo bastante en la Cámara, crear ecosistemas de innovación con nuestras empresas, centros, instituciones, investigadores, etcétera. Y lo que nosotros le planteamos es el tener cuidado con los perfiles que están al frente. Por ejemplo, le platicábamos de los casos, a mí me tocó hace algún tiempo comenzar una institución de educación pública, y le comentamos, le dije, los perfiles muy importantes. Imagínate un rector, un director de una escuela, ¿sí? Hay 5 generaciones o 6 de jóvenes que dependen de eso, ¿no? Depende de su visión, depende de su trabajo. Claro. Y si uno lo replica así, pues en cualquier puesto directivo que tiene que ver ya con la ciudadanía, con la gestión, con el tema social, si tú tienes los mejores perfiles, pues por lo menos si lo compara con un partido, ¿no? de fútbol, dice, pues vas a hacer un gran partido, ¿no? Al menos vas a dar una gran pelea, ¿no? Por lo menos eso te dice la lógica. Claro, ¿verdad? Claro. Y escuchándote pienso, caray, nos han faltado buenos perfiles en el área gubernamental de desarrollo económico con sus distintos nombres en diferentes tiempos, porque no, yo insisto, Zacatecas no alcanza el despegue empresarial, industrial que requiere. ¿Ha sido un problema de perfiles? Yo creo que tiene que ver con visiones, situaciones que nos tocaban. Creo que ahorita estamos en el tema industrial, yo pensaría que sí tenemos mejores condiciones para crecer. Digo, ahora ya tenemos gas natural, claro, ya tenemos parques que no teníamos, y eso también, pues claro, la llegada de empresas se complica. Y
Y bueno, de lo que te decía de esta parte. Si tú rescatas las ideas, porque yo soy buena para divagar. No, pero muy interesante para enlazarla con esta otra idea. A ver. Esto de perfiles, le decíamos, ¿no? Sí. Y luego íbamos a esa parte que necesitamos tener, y fue el planteamiento, una política diferenciada para las pymes. No pueden tener el tratamiento que una gran empresa. Claro. Hablando primero también de algo, yo creo que tenemos que correlacionar con esas grandes empresas que traemos y que las tenemos que traer porque son generadores de empleo, Por supuesto. pero tienen que tener más impactos. Una es, todas estas empresas que llegan con nosotros alguna vez fueron pymes, algunas fueron en sus países, donde sea, fueron una pequeña empresa. Claro. Y ahora le dije, bueno, entonces, ¿a dónde marca la lógica que comentábamos? Pues nosotros Claro. necesitamos empresas, pequeñas empresas, y cómo queremos verlas a futuro que se instalen en otras latitudes, que sean los que nos reciban, ¿no? Yo diría trabajar con lo que hay para llevarlo Exacto. hacia otro nivel. Para llevarlo a otro nivel. Exacto. Entonces, por eso decíamos que tenemos que tener una lógica y una política diferenciada para nuestras pequeñas empresas, medianas empresas que como te comento, la mayoría son de zacatecanos, además, ¿no? Que en las buenas y en las malas, y en las altas y las bajas han estado aquí, ¿no? Permanecen aquí, ¿no? Claro. Entonces, ese es uno de los temas que platicamos. Y enlazándolo con esta otra parte que me decías de perfiles, pues creo que sí también, eran situaciones, pero aunada a la situación, pues yo creo que geográfica que tenemos como Zacatecas, ¿no? En el contexto del país, que nos da una ventaja competitiva. A eso voy, que dicho sea de paso, no ha habido congruencia entre nuestra ubicación geográfica y nuestro desarrollo. Claro. En todos los campos. Sí, sí, bueno, sí. Quizá en el cultural, en el académico, hemos tenido avances interesantes que no se han vinculado con el desarrollo de Zacatecas. Pero en cuanto a esa situación geográfica que es extraordinaria, estamos en el centro del país, centro norte del país, deberíamos ser casi una potencia empresarial y ser un estado muy, muy próspero. Yo siempre hago el comentario, también cuenta el perfil del propio ciudadano. Claro, yo creo que es comenzando por ahí. Exacto. Comenzando por ahí. Sí, yo creo que ahí es recíproca, ¿no? De tanto de un lado como el otro. Pero sí, gobierno lleva las riendas en sí de los destinos, ¿no? Marca la Entonces, pauta. creo que tenemos mejores condiciones, sí venimos creciendo en empleos, venimos creciendo en el tema empresarial, en el tema industrial, y ahí sí yo creo que el tema es poder tener una política diferenciada que integre toda esa parte de incentivos con las pymes, que integre esa visión de cómo dices, lo que tenemos, cómo lo podemos llevar al siguiente nivel, que integre la parte de que estas empresas hablaban mucho de la proveeduría, de las compras de gobierno hacia las pymes, que es un factor más, pero también hablamos de la parte de que si traigo empresas tractoras, que le llaman, empresas satélites, estas grandes empresas que estamos trayendo, las pymes se puedan insertar en su cadena de proveeduría. Claro. Para eso que requieren y que es lo que hemos hecho en la Cámara, que se certifiquen con estándares internacionales como ISO. Hemos cuatriplicado ya casi la cantidad de empresas que había con sistema ISO 9000, por ejemplo, en el Estado, bien, qué bueno. que se certifiquen con modelos de administración y gestión de la innovación, y entonces de esta manera irlos insertando, ¿no? O sea, ir creando, ir enlazando todas las partes de un ecosistema real de desarrollo económico, porque como tú lo comentas, si ya engarzamos todo, después el relojito empieza a funcionar solo, que es lo que empieza a pasar con muchos estados, como Querétaro, ¿no? Como San Luis, como Aguascalientes, empieza a trabajar después la maquinita sola, ¿no? Ya nada más es irla aceitando, ¿no? Lo que se llama cadena productiva, ¿no? Sí, la cadena productiva y el ecosistema, el ecosistema que está entre las grandes empresas, instituciones, innovación, todo lo que tiene que ir involucrado, las condiciones, parques, incentivos, etcétera, ¿no? Fíjate, entonces, al margen de la broma que yo hacía de que, bueno, ahora el gobernador electo es el que tenía la mejor idea, que lo dije, en realidad era una broma, pero en realidad es una gran ventaja que él venga de la iniciativa privada, es una ventaja para el sector empresarial del Estado. Sí, porque en otros tiempos hablábamos de campesinos, por ejemplo, en sexenios pasados, este gobernador es de origen campesino y como que nos gusta que sean de origen campesino, como que a la generalidad del zacatecano le gusta ver a su candidato con su sombrero y con esa raíz campesina.
pero Zacatecas ya necesita también otro perfil de gobernante que lo da muy bien Alejandro Tello Cristerna, por su experiencia con la iniciativa privada, la conoce, y luego relacionándolo con esa comisión que azarosamente encabezó en el Senado de la República, pues es excelente para Zacatecas. Fíjate, ahora que estás aquí estoy haciendo esa reflexión y me parece que hay una buena expectativa. Sí, así es, creo que, coincido completamente con eso. Tenemos en una área que es importante ahora para la competitividad, la innovación y desarrollo tecnológico en la industria, y ahora, escucho esa frase que dicen innovar o morir, ¿no?, en el sector industrial, pues es muy cierta, y tiene que ver con esa área que él dirigió, estuvo al frente de la comisión del Senado varios años, y además él entendiendo muy bien el contexto empresarial, ¿no?, porque él comenzó, sus inicios fueron en el sector empresarial, ¿no? Entonces, creo que hay un comentario que él lo hace, y yo se lo he reconocido, que él, en su consideración es el que haya cámaras fuertes, ¿no?, que las cámaras fuertes, y él me lo dijo así en una coincidencia que tuvimos en un vuelo hacia México. Él me comentaba que pues él, estando en la iniciativa privada, se tuvo que respaldar en las cámaras para poder sacar algunas iniciativas adelante o poder lograr algunos proyectos adelante, y que consideraba que las cámaras además eran un tema de equilibrio para los gobiernos, ¿no? Pero también un tema que permite permear, pues, con un solo punto a muchos afiliados, o llegar a mucha gente, permear programas de gobierno, o permear proyectos, o simplemente, como ahora lo comenta, el poder estar trabajando en ideas conjuntas para proyectos de desarrollo del Estado. Y está haciendo algo inédito, bueno, por lo menos no tan marcado interés como el que está manifestando Alejandro Tello, de preguntar a los sectores a través de sus cámaras, especialmente pues en la iniciativa privada, quién es, ahora sí otra vez hablamos de perfil, el hombre o la mujer ideal para ocupar la titularidad del área en el gobierno del Estado. Me parece que ese es un paso muy importante y que habla bien de Tello, Cristerna, es decir, está convocando para integrar el equipo, y regularmente lo veíamos esto hacer al contrario. Llega el gobernador y, haciendo uso de sus facultades, nombra a quien él considera que deba estar en diferente área, y él ahora pide opinión. Seguramente también él da opinión. ¿Tú estás sintiendo que sí va a surgir de ustedes, por ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico? ¿Cómo es ahora? Secretaría de Economía. Secretaría de Economía, sí. Yo creo que sí, que incluso fue de los compromisos que él marcó como una política a seguir en las diferentes cámaras, no solo con la nuestra, y lo permeó en diferentes foros, este tema de los perfiles, que comentarte, que es algo que además nos congratula, ¿no?, porque a mí me pareciera que es la primera vez en la historia que esto se da, ¿no? Es la primera vez que sí? en la historia que eso se da, y que sí es un parteaguas, se volvió un parteaguas en la forma de gobernar, además, ¿no? Porque empiezas a gobernar ahora sí con la ciudadanía, ¿no? Claro. Con perfiles que a lo mejor pues ni siquiera había posibilidad de que los pudieran analizar, o ni los conocía, o sí los conocía y no había posibilidad de integrarlos, pero creo que sí puede haber esa coyuntura, y parte de la reunión que propone con nosotros pues es ver qué perfiles hay, ¿no? Nosotros, lo que te decía, yo le comento, mire, aquí usted en la Cámara va a encontrar gente exitosa, ¿no? Porque ya se tropezó varias veces, entonces de entrada es exitosa, ¿no? Es importante tropezarse para ser exitoso, eso me gusta, te lo he escuchado ya dos o tres veces. La clave del éxito, decían algunos. Sí, es cierto. Yo por eso soy tan exitosa. Sí, claro que sí. Porque todo ha sido puro fracasar. Soy muy exitosa en el amor. Bueno, entonces, te iba a decir hace ratito que te pretendía interrumpir. Fue más o menos la idea de Vicente Fox Quesada, ¿te acuerdas? Cuando integra a su gabinete, que lanza sus cazadores de talentos, que tienen un término en inglés que tú lo has de saber, yo no sé cómo se dice. Y no necesariamente fue la mejor experiencia.
no Claro. necesariamente, o por lo menos tuvo muchas críticas, pero bueno, ese es tema de fondo que tendríamos que analizar la propia personalidad de Fox para empezar. Pero vaya, lo que sí plantea es la corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno, porque si ya de las cámaras surgió quién va a estar al frente del área correspondiente, pues todos tienen que también colaborarle al que esté al frente para que funcione, porque ustedes mismos lo propusieron. Exacto, se vuelve una corresponsabilidad, pero además nosotros le comentábamos, ¿no? Que además, sea el que sea el perfil, ¿no? Porque el perfil que tú pongas, la persona que tú pongas, debería de haber indicadores cuantitativos que pudieran definir si una persona está funcionando en el área que está o en ese puesto que está, ¿no? Claro. Que eso te permite ir evaluando, ¿no? O te permite al menos tener indicadores de decir, sabes que no me está funcionando este perfil en este lado, y claro que además esto se vuelve una corresponsabilidad, ¿no? Se vuelve una corresponsabilidad, creo que tal cual, ¿no? Si uno propone algún perfil, pues sí se vuelve, además yo creo que no solamente esa corresponsabilidad, pues inmediatamente también se construye un equipo de trabajo, ¿no? O sea, porque Claro. vas a empezar a trabajar conjunto ya un proyecto y de otra, yo pienso que en otro contexto muy diferente, ¿no? Como Claro, cuando ya tú claro. propusiste algo, pues ya eres parte del equipo de trabajo. sea lo que sea, ¿no? Necesariamente, entonces tiene que resultar algo bueno. Y sobre todo creo en el nivel estatal hay muchas más posibilidades, porque hacía yo la comparación con el gobierno federal de Fox, pues era muy complejo. A mí me tocó conocer de cerca al secretario de Energía, que fue de los que ganó en la selección que hacían aquellos cazadores de talentos, un hombre, Ernesto Martens, no sé si lo has oído nombrar, seguramente sí. El gran empresario de Nuevo León, nada relacionado con la política ni con lo político, un señor que ya tenía cierta edad, o sea, naturalmente debo decirlo, edad avanzada. Entonces el ingeniero Martens no necesariamente encajó en la Secretaría de Energía, él no necesariamente hizo lo que se deseaba, batallaba. Me acuerdo que cuando tenía que comparecer ante las cámaras, porque es una tarea de los secretarios, obligadamente, porque así funciona el sistema, había que estarlo capacitando. Y a nosotros, quienes trabajábamos con él entonces en el área de prensa, nos tocaba hacer los ejercicios para entrenarlo. Y entonces él sufría, yo me acuerdo que se ponía nervioso. Nos decía, nada más con ver la cámara ya estoy nervioso. Y entonces los que estaban conduciendo el taller para enseñarlo le decían, bueno, agárrese de algo para que sea su punto de acuerdo, para este brazo. Entonces agarraba una pluma, o sea, es todo un reto. Ya cuando estás en el servicio público, tienes que cubrir un montón de aspectos que te exigen una personalidad muy completa y no solamente saber de tu área. O sea, ya cuando estás en el ejercicio de gobierno, tienes que comparecer ante cámaras, tienes que negociar con mucha gente, tienes que hacer un montón de cosas. Y bueno, me estoy extendiendo mucho el comentario, pero lo cierro con esto. Yo empecé a candidatear a algunos personajes zacatecanos para algunas áreas, un poquito aquí entre nos digo, nada más sabiendo que a lo mejor nadie toma en cuenta lo que esta servidora puede estar pensando. Y en el área de ustedes yo candidateaba a Joshua Mendoza, y me doy cuenta, leí su currículum, excelente, Blanquita Ibarra me hizo favor de hacérmelo llegar, pero luego leo el tuyo y me quedo con el ojo cuadrado. Tienes una formación académica muy sólida, y esto indica que quienes tienen ahora participación en la Canacintra son jóvenes muy preparados, ¿no? Pues sí. Yo diría ahí, pero casi nunca hablo de mí mismo. Te voy a ayudar. Te voy a hablar de ti mismo. Y para eso necesito ponerme los lentes. Déjame ver, tengo que prender. Ay, tú que manejas la tecnología. Mira, realizó sus estudios de primaria en la Escuela María Soledad Fernández. Ya desde ahí es una maravilla porque esa escuela es extraordinaria. La secundaria en la UAS y estudios de preparatoria en la 1 de la universidad. Campeón estatal de ajedrez, fíjate qué dato tan interesante. 4 años. Estudió secundaria y prepa, o sea, cuando estabas en prepa y secundaria fuiste campeón de ajedrez. Ahorita te cuento una anécdota al respecto.
y fuiste representando a Zacatecas en campeonatos nacionales en este asunto. Seleccionado estatal de básquetbol, o sea, qué interesante, primero el ajedrez y luego seleccionado, por eso estás bien alto, seleccionado estatal de básquetbol por 6 años. Participó en la concentración de la Selección Nacional de Básquetbol, ingeniero en comunicaciones y electrónica de la universidad, egresado orgullosamente de la UAS, eso de orgullosamente lo digo yo. Tienes maestría en ciencias en instrumentación y control automático. ¿Qué es eso? Maestría en ciencias en instrumentación y control automático. Doctorado en ingeniería con mención, además no cualquier doctorado, con mención honorífica en la Universidad Autónoma de Querétaro, esto en el 2005, o sea, muy jovencísimo. Estando en Querétaro, participaste en la creación de la primera especialidad en ingeniería en invernaderos en Zacatecas. ¡Bravo! Y lograste además que 20 zacatecanos fueran a hacer su posgrado en ingeniería becados. Tienes producción científica y tecnológica porque has realizado 25 publicaciones indizadas internacionales con más de 400 citas bibliográficas a nivel internacional, 40 publicaciones nacionales, 8 capítulos de libro internacionales, 7 desarrollos tecnológicos, 5 registros de propiedad intelectual, 7 derechos de autor de software especializado, dirigiste 22 proyectos de investigación financiados la mayoría con el sector industrial y coordinaste 16 proyectos de investigación internacional de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional has dirigido, sí, 6 tesis de doctorado, 9 de maestría, 1 especialidad y 3 de licenciatura. Eres responsable para la creación e incubación de 3 empresas de base tecnológica. Se me va a ir el programa, pero no le hace. Responsable para la creación de 5 programas de posgrado en ingeniería y 4 de licenciatura en ingeniería. Fundador y responsable para la creación del clúster de tecnologías de la información del Estado de Zacatecas. Responsable del proyecto de capacitación en diseño electrónico avanzado en las 11 IES, no sé qué sean IES, no creo que sean. Instituciones de Educación Superior Del Estado de Zacatecas. Yo apenas fui a la prepa y mira tú todo lo que hiciste. Responsable del proyecto para la creación de la Asociación de Acuicultores en Ambiente Controlado del Estado de Zacatecas, responsable del proyecto de tecnología en la educación robótica educativa que se implementó en 70 primarias públicas. Colaboraste en la creación del Centro Aeroespacial de Zacatecas, del CAS, y transferencia del modelo aeronáutico en compuestos, maquinados avanzados y fuselajes. Fundador y miembro de la Red Temática Nacional del CONACYT en Mecatrónica y Robótica. Fundador y responsable del Grupo de Investigación Regional Emergente CONACYT en Sistemas Embebidos, no sé qué es esto, ahorita me cuentas. Lo vemos. Diseño, no de embebidos, no. Diseño electrónico avanzado y microsistemas, fundador del primer programa de posgrado, maestría y doctorado con la industria en Zacatecas. Cuando me mandó esto Blanca, ya nada más le puse esa carita de ¿cómo? ¿Cuándo has hecho todo esto? Eso me pregunto yo también, ¿no? Algunas veces. Qué bonito, muchas felicidades. No, gracias. De veras, qué bárbaro, cuánta cosa, cubierto todo. Y eres además hijo de maestros, de gente esforzada de Zacatecas, ¿verdad? Sí. Sin duda ellos han tenido mucho que ver en esto. Pues yo creo que son los principales que tienen que ver en esto. Digo, eso yo creo que es algo que estoy convencido. Mi madre, maestra de telesecundaria, ¿no? La telesecundaria que estaba así hasta arriba de los escalones del Seguro Social, ahí por la Alameda, porque yo salía de la primaria y lo subía, ¿no? Claro, por subir, ya saliendo, ¿Qué cátedra impartía? ¿Qué clases daba tu mamá? Mi mamá, pues como era maestra de telesecundaria, les tocan todas, ¿no? Todo. Que español, matemáticas, todo, ¿no? No se me olvida, una parte que no se me olvida de cuando iba era que en la primaria, cuando el Mundial México 86 nos dejaban salir, ¿no? Y entonces pues, iba con todos los compañeros corriendo, porque como ellos tenían televisión, ¿no? Era telesecundaria, y ahí lo televisaban además, pues ¡qué maravilla! Salíamos. Y mi padre, pues de mis abuelos en ambas ramas, ¿no? Con mi madre y con mi padre, pues de campo, ¿no? De campo. Yo sé desde deshiervar, arar, manejar el tractor y todo, porque lo hacía de niño con mi papá. Nos íbamos de vacaciones y era trabajar en el campo, ¿no? Mi papá de Miguel Ausa, de zona frijolera, entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Yo creo que
que fue lo que lo llamó uno a trabajar en el tema ingeniería de invernaderos, por ejemplo. Qué combinación tan afortunada, ¿no? Sí, creo que, yo creo que es parte de la formación y pues mi padre, maestro de la universidad, ¿no? Ingeniero químico de la ¿Qué se Facultad llama? de Química, Amador Castañeda García, ¿no? Sí, pues es un hombre con mucha presencia en el sector académico zacatecano, entonces sin duda, pues de ahí también el ejemplo de estudiar. Y háblame de la importancia de estudiar. El otro día estaba escuchando algún comentarista que criticaba algo en este país y no me acuerdo cómo lo sintetizaba, pero como hablamos de la partidocracia, hablaba de algo con terminación cracia de lo académico, como decir, estar cursando maestrías y doctorados y todo solo para tener un cierto nivel y ya cumplir con esa parte, un poco despreciando el esfuerzo que implica estudiar todo esto, que finalmente es la base para que una sociedad avance. Sí, no, eso es un hecho. La base de la transformación de la sociedad es la educación, ¿no? Yo creo que eso incluso pues está demostrado en países más avanzados que nosotros. Ahí está la prueba. No es como dice, no es ni discusión el tema, porque ahí está, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y como muchos países que estaban a la par que nosotros hace muchos años, hace 30 años, pues ahora tienen un nivel diferente, ¿no? Un ingreso per cápita diferente debido a la apuesta en la educación, la ciencia y la tecnología, ¿no? Uno de los temas, pues cuando yo me regreso de Querétaro fue, yo me fui de Querétaro porque no había maestría y doctorado, ¿no? Entonces lo primero cuando hicimos regresando fue crear el primer doctorado en ingeniería aquí en Zacatecas, ¿no? Logramos bajar recursos para eso. Cuando estaba yo allá termino mi posgrado y me toca quedarme responsable de un centro de investigación con la industria, me toca quedarme responsable de maestría, doctorado y licenciatura, y me llevé muchos zacatecanos, ¿no? Todos los que podía, que querían estudiar, los llevaba regresando. Por eso gran parte de nuestra apuesta, estando en la industria, incluso sigue siendo la educación, ¿no? Cuando regresamos, el programa de robótica educativa tenía la finalidad de inculcar temas de emprendedurismo, lógica, matemática en los niños, lectura, empezar a desarrollar competencias y capacidades desde la niñez, ¿no? Cuando lo creamos, déjate platico, me acuerdo mucho porque con los niños, cuando me toca estar de rector, me tocó fundar la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Comenzamos con una butaca de paleta, ¿no? La universidad. Y parte de los esfuerzos de una universidad lo haces a captar alumnos, ¿no? Para que estudien un programa. Era mecatrónica, por ejemplo, y entonces, ¿qué hacíamos? Pues buscábamos alumnos interesados, y había pocos interesados en agarrar líneas de ingeniería. ¿Qué pensé en ese momento? Dije, se me ha que vamos demasiado tarde, ¿no? Tenemos que empezar donde todavía el chip se está programando, y por eso decidimos trabajar con niños, ¿no? Niños de primaria, ¿no? Qué importante. Yo tuve la semana pasada aquí a una investigadora en temas educativos e historiadora, y le decía yo, hoy en día la tecnología plantea modelos muy distintos, claro, ya para el estudio, los niños, como tú dices, el chip desde la niñez, ¿no? Entonces te toca participar en todo ese proceso. Yo recuerdo que incluso la incorporación del término mecatrónica como que nos espantó, como decíamos, ¿qué es eso? ¿No? Como que sí, y a lo mejor todavía nos lo seguimos preguntando, ¿qué es eso? A ver, dime. En las palabras fáciles que también me lo explicaron a mí, a ver, es la evolución de la mecánica tradicional que conoce uno, pero ahora integrándole la parte de la electrónica y la parte de la programación, ¿no? La parte del software, ¿no? Era así como, y toda la combinación de esas tres, pues forman la mecatrónica, ¿no? Oye, pues entonces fíjate, fuiste bastante vanguardista, ¿no? Porque se empezó a hablar de mecatrónica hace un buen rato ya en Zacatecas. Sí. Logramos que eso bajara a las primarias. También, bueno, me tocó crear las primeras maestrías en esa área aquí en Zacatecas, ¿no? Estando aquí, nos tocó ahí liderar esa parte de esos proyectos. Pues también, digo, abriendo toda la gama, ¿no? Yo creo que, como dices, la formación, pues ahora que además te exige hasta maestría, además mi doctorado en ingeniería es en robótica y mecatrónica, entonces, pues era un área que además, pues en la que nos formamos, y lo que tratamos es de que estuviera pues en la mayoría de las etapas de formación, o la primaria,
o sea, la educación básica, primaria y secundaria, el medio superior y en superior. Y hay condiciones, te voy a decir, porque estaba leyendo, el otro día me llegó un boletín informativo, como siempre, gracias a quien me los manda, del gobierno del estado, y decía, se acabaron las letrinas en las escuelas del semidesierto de Zacatecas, el gran logro de este sexenio. Y primero me dio gusto, dije, qué bueno que ya no haya letrinas, pero también me ubicó en nuestra triste realidad. Todavía hasta hace poco hay escuelas que tienen letrinas, que ni siquiera tienen baños, y cómo incorporarlas a las exigencias del tiempo que corre, donde la tecnología es el reto, la realidad, la cotidianidad, de hecho. No, yo creo que es un reto que seguimos teniendo y que vamos a tener en el estado, en muchos municipios, ¿no? ¿Verdad? En algunas comunidades, y porque además es algo que tenemos que hacer, porque si no nos vamos desfasando de la realidad, o sea, de nuestra realidad que hay, el mundo actual, cómo se está moviendo, de lo que vamos enseñando, cómo enseñarlo y cómo deben de salir. El esfuerzo robótico educativo, por ejemplo, era que lo pudieras acercar, esas tecnologías que generalmente nunca se les acercan, en las primarias de comunidades, etcétera, para que se involucraran con todo esto, ¿no? Pero fíjate que casi heroico, porque mientras la Secretaría de Educación está enfocada en cambiar letrinas a baños, al mismo tiempo hay que empezar a llevarles las computadoras. Sí, yo creo que hizo un trabajo paralelo. ¿Y por qué nosotros desde el lado de industrial lo empujamos muchísimo? Ajá. Pues porque en realidad son o los futuros empresarios, ¿no? O son los futuros trabajadores de las empresas, claro. Y son en realidad que van a conformar esa masa crítica, pues que va a permitir realmente detonar un estado, que van a permitir realmente detonar la competitividad de las empresas, ¿no? Y de ahí lo que decías hace rato, hace un momento, de la necesidad de educación, 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 para avanzar, avanzar, avanzar. Y lo que yo decía cuando comenzábamos, el ciudadano y su propio perfil, ¿cuál debe ser? Pues estar cada vez más preparado, más preparado. Entonces, fíjate cómo todo está ligado y cómo en realidad nuestros rezagos, pues los tendríamos que ver desde distintos ángulos. Sí, y no es nada fácil, ¿no? Sí, yo creo que es un contexto ahí sí multifactorial. Exacto. Pero sí lo que hay que entender es que en esta parte es que la competencia ya no es local, ¿no? O sea, además, vivimos una competencia global, ¿no? Donde fíjate, incluso una persona de aquí puede ir buscar empleo en otro país y ser totalmente competitivo, sí. Como viceversa, ¿no? Vienen y buscan los empleos aquí y puede ser que no los tengamos nosotros mismos, ¿no? Y eso sucede ya porque ahora ya la del cancha del juego se volvió no solamente local ni regional, ¿no? Sino global. La competencia ya se vuelve cómo nos hacemos como fortalezas, como regiones, como país para competir ahora con los demás, ¿no? La famosa globalización. Ahora sí la globalización. La globalización que es una realidad. Antes la hablábamos un poquito medio utópicamente, ahora no, ahora ya es lo cotidiano. Ya es, exacto. Ya hoy en día mucha gente o de clase media, por ejemplo, viaja a Europa para sus vacaciones. ¿Dónde está fulano? Anda en Europa, y qué bueno, antes solamente las clases muy privilegiadas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una sobrina que ahorita está en Europa y digo, ay, yo todavía no he podido salir ni a Europa. No, y creo que es algo que te puede dar la educación, ¿no? Además, este país tiene bastantes programas. ¿Cómo los explotas? Pues teniendo una formación fuerte, una formación sólida, que ahora, por ejemplo, en la Cámara, te puedo decir dos cuestiones. Estamos enfocándonos al tema de lo que le llamamos educación dual, que ahora son los nuevos programas de educación donde pasan la mitad de la industria y la mitad en las aulas. Bravo, que ¿y eso se está haciendo? Son programas que estamos tratando de comenzar, ya los hemos logrado comenzar en algunos. Tenemos una maestría y doctorado que está en un programa que creamos hace poco aquí en Zacatecas, y es una maestría y doctorado en modalidad con la industria. Estamos tratando de bajar a los otros niveles. ¿Para qué? Pues eso es otro esquema de formación. Y un proyecto nacional que estamos haciendo ahora que me toca estar en la Vicepresidencia Nacional de Ciencia y Tecnología de la Cámara, con nuestro presidente hace poquito estuvimos, no hace, bueno, ya ni hace, pues se nos van los días más bien muy rápido, pero también hace algunas semanas, unos meses, un par de meses estuvimos, nos tocó estar en la gira con el presidente de la República en Dinamarca, Alemania, y posterior a eso nosotros nos quedamos en una gira
a visitar en Alemania los centros de emprendedurismo, centros de innovación, etcétera, ¿no? Y cuando estás en esos lugares y piensas en Zacatecas, ¿qué es lo primero que se te ocurre? O sea, que tenemos mucho que hacer. Sí, tenemos mucho que hacer y trabajar al doble de velocidad, ¿no? Al doble de velocidad. Exacto, pero hay una cosa que mencionábamos, y lo digo en el contexto de México. Nos enseñaron centros de emprendedurismo, centros de investigación, etcétera. Y yo comentaba con el presidente y comentamos también con el director adjunto de CONACYT y hace poquito que cerramos un proyecto de ecosistemas de innovación en Zacatecas. Les decía yo que en México todos esos componentes que vimos allá los tenemos. ¿Sí? Dije, no los tenemos articulados, ¿no? O sea, nos falta articular más entre los temas de innovación, los emprendedores, la investigación. Este país tiene más de 50 laboratorios nacionales especializados, no se imaginaría uno ni en qué están especializados. Hasta, aislados. Exacto. Yo les decía, si tú le preguntas a una empresa si existe, o sea, le digo, oye, ¿cómo podrías mejorar tu tornillo para que luego lo pudieras integrar no al sector automotriz, sino al sector aeronáutico? Pues a lo mejor te dicen, no sé. Pero resulta que hay un laboratorio nacional especializado en materiales que te puede ayudar. Le decía, nos falta articularnos, hemos creado sí muchas cosas, pero hay que articularnos. Y dime una cosa, ¿de quién depende? Yo creo que ahí ahora sí depende de todos los actores, ¿no? Ahora sí dependemos cámaras, instituciones, grupos de investigación, empresas, sociedad en general y gobierno, ¿no? Impulsando también todo este tipo de estrategias, porque ese es el valor agregado que tienen ellos, ¿no? Ellos sí están muy estructuraditos, claro, ¿no? En esos sentidos, y nosotros lo venimos haciendo, creo que no se viene haciendo mal, pero creo que sí es algo que ya es un capital que el país ha creado, y necesitamos hacerlo, incluso el proyecto que estamos impulsando en lo nacional, o sea, estamos creando una plataforma que le llamamos plataforma de articulación de los activos de la innovación nacional con el sector empresarial, o sea, que tú puedas identificar en el país, pues, qué hay y que te pueda ayudar a ti a mejorar tu competitividad, ¿no? Yo lo que concluyo es que se requiere personas, otra vez vamos a hablar de perfil, personas con tu perfil para estar en los sectores como la IP, o sea, tienes un perfil muy académico para que impulse ese tipo de vinculación necesaria. Ahorita que dices de la maestría y que es, como dijiste, dual. Sí, es una modalidad con la industria. Eso ustedes lo impulsaron. Sí, lo creamos, lo acaba de reconocer el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT ya como un programa de calidad nacional, ¿no? Fíjate nada más, qué bueno. Yo te decía hace un rato, en lo académico, Zacatecas sí ha tenido un desarrollo importante, pero, por ejemplo, la vinculación con el desarrollo estatal ha sido deficitaria y no la institución educativa toma la iniciativa que debiera para una vinculación más fuerte, auténtica, con resultados, con tangible. Pero bueno, claro, hay que ir más a prisa y hay que hacer las cosas. Hay que ir más a prisa y desde el sector industrial lo que nosotros vemos que el área de desarrollo económico es como un corazón hacia todo eso, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es el que articulas con la innovación, con la educación, con la sociedad, con los emprendedores. Entonces, creo que ese es un corazón que puede, que puede estar articulando que todos esos activos, que es lo que te decía, nosotros llamamos ese ecosistema de desarrollo económico e innovación, se pueda estar dando en el Estado, ¿no? Híjole, se me hace que voy a tener que escribir otra columna. Y por cierto, estás haciendo una propuesta, bueno, ustedes como sector y como Cámara, de hacer en Zacatecas el Pacto Zacatecano, ¿sí? ¿Se llama así? Sí, le estamos... ¿Qué cosa es esa? ¿Qué es un Pacto Zacatecano? Y qué interesante que la iniciativa surja desde la Canacintra. Sí, mira, digo... el nombre, yo creo que a lo mejor el contexto dice más que el nombre, ¿no? A ver, pero venga. Lo que estamos, y que nosotros planteamos que en estos tiempos, o sea, ya en estos tiempos actuales, el tema político, las configuraciones políticas nacionales y realmente cómo está el tema económico, la sociedad, hacia todo el tema político, ¿no? Que viene, que no es un caso particular de Zacatecas. Y que no pueden estar aislados. Que no pueden estar aislados. Entonces, que ahora las alianzas de los gobiernos tienen que ser con la sociedad, sí, con las asociaciones civiles, con las cámaras, con los grupos sociales de diferentes tipos,
para impulsar los estados, ¿no? Claro, en el contexto también de los actores y los diferentes partidos políticos, ¿no? Que tiene que ver, con muchos aspectos. Bueno, pues que son un mal necesario. Que son un mal necesario. Tienes que los quieras o no quieras. Entonces, pero creo que el corazón debe nacer de una alianza ahora con la sociedad, ¿no? Creo que ese es el sentir de lo que nosotros vemos, que va muy enfocado incluso a lo que he estado comentando, incluso el gobernador electo, desde el simple hecho de pedir la participación ciudadana, de cámaras, sí, etcétera. Por eso yo decía que sí vemos o vislumbramos como un parteaguas, ¿no? En el cómo llevar las riendas de un Estado, como tú dices, que no es nada sencillo, claro, pero creo que si lo haces en partícipe con la sociedad, que además es el porqué de los gobiernos, ¿no? Entonces creo que puedes tener mayores logros, estamos seguros que puedes tener mayores logros y que puedes llegar a alcanzar, y como dices, podemos lograr acelerar el paso y además alcanzar mejores metas e indicadores que al final es lo que requiere Zacatecas y los zacatecanos. Y ¿no? Entonces el pacto zacatecano, digamos, ¿en qué aterrizaría específicamente? Nosotros lo vemos aterrizando, pues que haya la participación de la ciudadanía en las diferentes áreas de un gobierno, ¿no? En los diferentes comités, que además las cámaras tengan la participación, bueno, en las áreas que les corresponde, pero además estar partícipe en la toma de decisiones de proyectos, ¿no? Yo creo que el tema de las áreas estratégicas, el plan de desarrollo del Estado, pues sí tiene que estar centrado en una alianza con la ciudadanía, con las cámaras, las asociaciones, de tal forma yo creo que podamos caminar juntos y, como decía, hacer el mejor equipo posible, ¿no? Zacatecas lo necesita, eso sí lo comentamos desde el inicio, necesitamos despegar en muchas áreas, entonces creo que así lo he escuchado y así va encaminado, pero sí es una cuestión que nosotros también proponemos desde la Cámara, que se logre hacer este pacto, no solo entre partidos, sino con la sociedad, ¿no? Sí, ahora, ahí necesitas a la sociedad, ¿realmente existe? ¿La tenemos interesada en participar? Porque se da el caso de que no necesariamente, hay una gran indiferencia ciudadana, desprecio a todo lo que venga desde el sector público, y aquí, bueno, si se plantea esa alianza, obligadamente es con el sector público, y tiene que participar la gente quiere participar, o la gente no está contenta. Yo creo que la gente quiere participar, sin embargo, yo te diría que es algo que sí hay que construir, ¿no? En muchos casos, ¿verdad, ¿no? Que sí? Es algo que tenemos que construir, porque, no podría decir de dónde, pero también a lo mejor de un lado se ha generado una apatía por las formas anteriores, podríamos decir, u otras formas de llevar el quehacer público, ¿no? Pero creo que son cosas que se pueden ir construyendo y tejiendo, ¿no? Hay muchos sectores que quieren participar y les interesa participar. Habría que aprovechar ese potencial de quien sí quiere. Sí, yo creo que como todo, hay que comenzar con los que sí, y hay que ir tejiendo con los que a lo mejor tienen cierta resistencia o dicen, porque pueden decir, pues, ¿de qué? Si no sirve de nada, ¿no? ¿Verdad? Yo pienso que sirve, pero simplemente hay que construir con estos sectores que a lo mejor digan, pues no va a servir de nada. Y yo creo que con el sector que hay que construir muchísimo es con el sector de los jóvenes, ¿no? Tenemos que construir con los jóvenes, porque como lo comentábamos, ¿no? Ahora desde niños ya vienen con otros chips. Ya vienen con, es otra forma de llegarles en el tema educativo, hay que ver otra forma de incentivarlos en otros aspectos, pero creo que es algo que tenemos que construir y ir entendiendo estos cambios, ¿no? Pero sí construir. Yo creo que los niños y los jóvenes de este tiempo ya son más abiertos, ¿no tienes esa impresión? Sí, porque la circunstancia los obliga a ser más abiertos. Yo el otro día comentaba con alguien acerca de la obra de Octavio Paz, que le dio el Nobel, que es El laberinto de la soledad, que es un libro extraordinario. ¿Y por qué se llama El laberinto de la soledad? ¿Y por qué en la portada, o no sé si en la portada, está ilustrado con la clásica imagen del mexicano sentado y tapado con su gabán, y aquí así el sombrero, aislado? Ese es su propio laberinto, es su propia soledad. Exacto. Entonces, cuando hablábamos de eso, yo decía, bueno, pero hoy
ya la circunstancia internacional te obliga a abrir el gabán ese que te tiene tapado y asomarte. A las nuevas generaciones, tan solo con esta cosa donde leí tu extraordinario currículum, ya todo está cambiando. Y yo lo veo con mucho optimismo, para que empecemos ya a empujar otro estilo de vida. Sí, yo creo que es adaptarnos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que irnos adaptando a esos cambios. Y sí, ¿no? Ahora tienen, o sea, yo creo que el acceso que tienen a la información contra el que tenía uno, pues es impresionante, ¿no? Claro. Su forma de ya percibir y procesar las cosas es muy diferente. Pero sí, creo que además otra cosa que tenemos que seguir haciendo es reconociendo bastante lo bueno que hacemos, ¿no? Claro. Y irnos adaptando a esas nuevas generaciones. Por eso te decía que yo creo que tenemos, cuando hacíamos ese programa con los niños y muchos otros que hemos hecho, nosotros comentábamos que, bueno, que los jóvenes y adultos somos el presente cercano y a mediano plazo de este país, ¿no? Y que los niños son la esperanza de este país, ¿no? Entonces, claro. Creo que sí hay que llegarles de una forma y atender mucho el sector de los jóvenes, porque además, pues ahorita tenemos un bono demográfico muy importante en este país. Claro. Y si tú ves los parteaguas de todos los países en esos saltos que muchos dieron, es aprovechando ese bono demográfico de jóvenes, ¿no? Ahí está el reto y también el gran compromiso. Claro. Porque si no lo encauzas, imagínate qué tristeza si las cosas se van por otro lado. Y ahorita me voy a regresar a tu currículum, voy a regresarme en el tiempo porque ya me quedan como 6 minutos, para que me platiques del ajedrez. Es que yo no me puedo quedar con esa curiosidad, por favor. ¿Cómo fue que te gustó el ajedrez? Para mí es así como una locura. Es fascinante, ¿verdad? Pues ¿Quién te enseñó tu papá? Que hablando de eso, mi papá me enseñó y en sí, mi papá buenísimo para jugar dominó, ¿no? O sea, yo creo que, y nunca le pude aprender muy bien al dominó, ¿no? No, pero el ajedrez me enseñó a mover las piezas. Ajá. Y así unas primeras jugadas, y después tengo un hermano más grande que 3 años mayor que yo, que trabaja allá en Puebla en un centro de investigación, y él se apasionó, él sí estuvo rankeado internacionalmente, además y todo. No me digas. Y entonces él tenía la costumbre de comprar libros y mucho material, y pues yo era como en parte su conejillo de indias, ¿no? Para estar jugando. Jugué todas las jugadas, y a mí fue algo que me empezó a gustar. Ya incluso mi papá después nunca más quiso jugar ajedrez con nosotros. Dijo, no, dijo, ustedes sigan jugando. Y de ahí pues lo empecé a jugar y a participar en los torneos, y pues me tocó estar ganando los campeonatos estatales y empezar a ir a representar al estado en el ajedrez, ¿no? Oye, pero es que es un tema, es bien difícil, o sea, quien juega ajedrez está predestinado a ser un cerebrito en esta vida. Bueno. No me digas que no, ¿verdad que sí? Ahora. Y quienes no lo jugamos estamos predestinados a ser periodistas. No, ¿cómo crees? No sé, ¿verdad? Fíjate que sí es un deporte interesado, que allá ahora lo nombran deporte ciencia, ¿no? Porque antes más no estaba catalogado en los deportes, ¿no? Claro. O es deporte ciencia, pero creo que sí fue algo que me ayudó mucho, digo, fuera de que mi papá, pues era el tema de las matemáticas, sus clases eran matemáticas, pues nos orientó mucho por el lado. Claro. Nosotros tengo 5 hermanos, 4 hermanos, pero somos 5 hermanos. Y todos somos ingenieros, ¿no? Le digo, oigan, claro. Porque uno no decidió de médico, otro le dije, no tenemos equilibrio en esta familia, ¿no? ¿Por qué no hubo otro más normal? ¿Por qué no hubo más normal? Dije, por favor, ¿no? Y todos estudiando posgrado además, ¿no? Entonces, ay, qué bonito. Pero creo que el ajedrez es algo formativo, interesante. Mi niño, sin querer, le está gustando. Ahora es el que yo tenía mucho tiempo, ahora sí te comento, porque tengo poco tiempo sin jugar. Y ahora en un ratito que puedo me pone el tablero de ajedrez y ahí y estoy, ándale, ¿no? ¿Sí? Fíjate, a mí mi nieto me dice, vamos, ayer precisamente te dije, te voy a contar una anécdota, jugamos una partidita de ajedrez y le digo, yo sé si jugamos, pero yo no tengo ni la menor, ni la menor.
Y mi nieto menos, ¿verdad? Imagínate, tiene 5 años. Entonces ya establecimos nuestras propias reglas y son unas reglas loquísimas. Yo le digo, nos vamos por aquí, por acá, por allá, sacamos piezas, esto y lo otro, y terminamos mal porque yo gané. Entonces se puso, no ganaste, tú ganaste, la próxima vez voy a hacer trampa, esto no se vale. Estaba enojadísimo, pero a mí me encantaría saberlo jugar, pero bueno, vamos a regresar al tiempo normal, al tiempo actual, y quiero que me digas, desde la posición que tienes ahorita, ¿qué esperar de Alejandro Tello en el gobierno que estamos por iniciar a 40 días, casi 50, estamos a la vuelta de la esquina? Pues mira, ¿qué esperaríamos nosotros y que además pues lo tuvimos en la Cámara, ¿no? Y además estuvimos dándole seguimiento, ¿no? Como Cámara, pues a las diferentes declaraciones, propuestas. Pues nosotros esperamos lo que planteó en las cámaras y es cada CD, ¿no? Que creo que además es lo que él ha expresado en su primera rueda de prensa, que lo escuchamos, que es ese cambio, yo creo que necesita Zacatecas, ¿no? De empezar a trabajar, como decíamos, más fuerte con la sociedad, como él lo ha planteado. ¿Qué otras cuestiones vemos? Bueno, el tema de los compromisos, contratos, que además así se le llamó, pues se empiece a trabajar sobre ellos, y sí que esperamos, y que estamos seguros lo va a lograr, pues a este llamado de trabajar en conjunto con la sociedad, como ese gran pacto que se pueda hacer, porque yo creo que además, si esperamos esto que comentamos, de que tenga perfiles adecuados en las diferentes posiciones, eso por sí ya le da otra dinámica al Estado, de por sí, ¿no? Le da otra dinámica al Estado, gente de trabajo, gente que tenga una sensibilidad social que la debe de tener muy importante con la gente, ¿no? Porque yo insisto, pues los gobiernos son para la gente, ¿no? Y su quehacer es la gente, como si dijéramos en una escuela, pues el objetivo del haber de la escuela son los estudiantes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Pues poder ver esos compromisos cristalizados, ¿no? Porque además fueron buenas propuestas y muy buenas propuestas, pero además con la sociedad complementar las propuestas y que pueda haber una lluvia de ideas. Le decíamos que lo mejor es para toma de decisiones, lo que puedes tener es lo que le llaman el brainstorm, ¿no? Que todos decimos ideas y luego vamos descartando las que sí, las mejores, y al último vamos a terminar, a lo mejor no es la mejor idea, pero con la mejor de todas, ¿no? Híjole, y creo que ese tema de trabajo colaborativo es algo que necesita Zacatecas, que todos podamos estar trabajando en un ecosistema y un contexto, pues para que Zacatecas salga adelante. Creo que ese es el fin y la finalidad de tanto gobierno, cámaras y lo que espera la sociedad, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos, pues, la expectativa, como él mismo la ha planteado, la ha generado en términos a tener una forma de gobernar diferente en Zacatecas, una forma transparente de gobernar en Zacatecas, y creo que al menos creemos y estamos convencidos en su perfil y como persona que nos tocó muchas veces convivir con él, que se va a dar, ¿no? Ahora ya es un tema de trabajo, ¿verdad? Inspira confianza. Oye, yo encantados, y ya desde aquí me dijeron que ya nos teníamos. Entonces ya no está. Se asomó Marco y me dijo, y yo dije, nos estamos muy a gusto. Muchas gracias por haber venido a Diálogos. Esta es tu casa, no sé dónde te voy a ver, pero sé que te voy a ver pronto en alguna otra área y estaremos platicando desde ahí. Gracias, Silvia. No, ha pues sido un gusto. Agradecerte, Muchas Silvia, gracias. Mil gracias, y igualmente pues que en mi persona tienes un amigo y en Canacintra tienes tu casa. Muchas gracias, qué lindo. Gracias. Y a usted también muchas gracias por habernos seguido en Diálogos. Recuerde que la cita es los jueves a las 5 de la tarde, siempre con un personaje de los que están haciendo historia. Como usted vio, están haciendo historia y estamos haciendo una historia nueva. Participe en ella, yo lo invito. Y lo invito también a que siga el programa, ojalá Marco y no tengamos problemas con las grabaciones, en la página silviamontes.com.mx. Hasta la próxima. Gracias, Marco Méndez. Hasta la próxima.